Ok, entonces, en resumen, y continuando con esta parte, intentando dar un cierre a esta primera contextualización, conceptualización, identificación de algunas características de Markov, pudiésemos resumir y decir que una cadena de Markov es la forma que yo tengo, es la herramienta que tengo para analizar el estado actual de una variable, cómo se comporta, entendiendo que esa variable eh, es cambiante en el tiempo, es difícil de predecir, es difícil de interpretar cuál va a ser su nuevo paso, su nueva etapa. Y en ese orden de ideas yo necesito pronosticar el futuro. Si no sé cómo se va a comportar, la cadena de Markov es esa manera que me permite analizar ese comportamiento variable. En otras palabras, yo puedo decir que conociendo un contexto que yo llamo pasado, yo puedo interpretar su futuro, que es susceptible de ser calculado no como para entender qué va a hacer, sino para poder calcular su probabilidad. Dicho en otras palabras, de alguna manera distinta, es si yo tengo un presente, el futuro lo puedo conocer debido a que es independientemente del pasado. No depende del pasado. Pero sí puedo conocer ese comportamiento. Y es lo que me permite Markov. Markov me va a dar la posibilidad de que a través de las probabilidades, eso desconocido que no sé qué va a pasar, pueda por lo menos tener una tendencia favorable de ser descubierta. Pero como es entendible que hay mucha teoría y poca contextualización o poco ejercicio, pues vamos a dedicarnos o vamos a validar el desarrollo de todas estas competencias, de todos estos procesos analíticos, pues a través de un ejercicio. Y de esa manera podemos de alguna forma conocer cómo es el uso específico. Entonces, vayamos a una particularidad. Y ya que estamos en un contexto de pandemia, que es nuestra actualidad, pues cae bien hacer un ejercicio en ese orden de ideas. Entonces decimos, en una unidad de cuidados intensivos, en un determinado hotel, cualquiera de la ciudad, cada paciente es clasificado de acuerdo a su estado. ¿Cuáles son esos estados en los cuales van a analizar al paciente? Puede estar en estado crítico, serio o estable. ¿Quién le da esa clasificación? Estas clasificaciones se las da cada mañana un médico internista, de acuerdo a la evaluación que de alguna forma experimente el paciente, y con base en sus registros, pues el médico pueda decir si cualquiera de estas condiciones es la que tiene presente, en este caso el paciente. Todos esos registros, todos esos valores cambiantes que están dados por los determinados o por la cantidad de pacientes, 10 de 13 mejoraron, 4 de 50 empeoraron, eso me da unos valores probabilísticos. ¿Por qué les estoy contextualizando el ejercicio de esta manera? Porque muchas veces vamos a ser contratados o vamos a estar in-house en alguna empresa u organización, y soy yo quien tiene que determinar esas probabilidades. Y muchas veces uno la ve en un libro y dice, bueno, pues sí, es fácil verla pues porque ya está dada ahí, pero ¿cómo lo hago en la realidad? Vaya a los registros históricos. El médico internista por su registro sabe que, por ejemplo, ayer habían 20 pacientes, y de esos 20, no sé, 5 estaban críticos y ya pasaron a un estado estable o a una condición más estable. Entonces, ahí puedo sacar una probabilidad. Esa probabilidad es la que estoy organizando en esta matriz. Entonces, un paciente que está crítico, el 60% de las veces sigue crítico. ¿Cómo lo supe? Pues a través del registro y el comportamiento de los otros pacientes. El 30% de los pacientes que estaba crítico ahora reduce su estado a un estado serio, reduce su condición a un estado serio, y el 10% a un estado estable. Fíjense que todos los críticos pueden seguir crítico, o pasan a serio o pasan a estable, y aquí debe sumar esto un 100%. 60 y 30, 90, y un 10, 100%. ¿Por qué tiene que sumar el 100%? Porque recuerden que ellos son colectivamente exhaustivos. No se nos pueden perder la cuenta. Si hay 50 pacientes, esos 50 pacientes deben estar distribuidos, o son críticos, o son serios, o son estables. No se pueden perder. Igual pasa con los pacientes que hoy iniciaron como serios.
¿Qué le pasa? Se complicó, se puso crítico el 40% de las veces. El 40% continuó serio y el 20% siguió estable. Vuelve a ser el 100%. Igual caso con los estables. 10 y 40, 50 y 50 al 100%. Aquí están dadas unas condiciones de contexto histórico, una condición de registro trazable. Por eso es importante que las empresas lleven registro documentado de todo lo que les sucede. Si es una empresa como esta, que es una empresa prestadora de servicios médicos, debe llevar un registro de cómo es el comportamiento de sus pacientes. Si estuviéramos hablando de una institución de educación superior o media, básica, debe llegar el registro de sus alumnos. Si estamos hablando de, no sé, de una bodega logística en algún puerto, pues tiene que llevar control y trazabilidad de los documentos, cuántas cargas entran, cuántas salen, cuántas se dañan, cuánto tiempo me demoré. ¿Para qué? Para que en algún momento que yo necesite proyectar, pronosticar, por lo menos tenga un contexto de cómo se comportan. Los equipos de fútbol y en general los rivales en el deporte se estudian. No sabemos si mañana va a tener una mala noche, una mala pasada. Siempre he puesto el caso del equipo de fútbol del Barcelona, que es uno de los mejores equipos del mundo. Claro que todas esas cosas hay que revalidarlas, pero tuvo una noche mala y le encajaron 8 goles en un partido. Pero ¿quién se iba a imaginar eso? Ni siquiera su rival. Entonces, las probabilidades intentan acercarse hasta donde más se pueda a un comportamiento futuro, pero no nos va a dar ciencia ciertas razones. Pero ¿de dónde saco esas posibilidades? Pues de los registros históricos. En ese contexto es que nos han dado este ejercicio. La unidad de cuidados intensivos de un determinado hospital tiene este registro histórico de sus pacientes. Ahora, si eso fue porque a mí me llamaron y me contaron eso, yo soy el asesor de ingeniería de esa IPS o de esa EPS o de ese hospital, yo voy a llegar a un momento y voy a decir, bueno, listo, chévere, me contó su historia, bacano, pero ¿para qué me quiere? ¿En qué le puedo ayudar? El contexto me lo cuentan porque yo no lo puedo ayudar si no conozco qué es lo que está pasando, incluso qué es lo que ha pasado antes. Entonces el doctor me dice, mire, yo necesito que usted determine qué va a pasar con los pacientes las próximas 3 y 4 semanas, bien sea por cuarentena, por la razón que sea. No qué va a pasar la semana entrante. Nuestro ciclo puede ser diario, puede ser horario, puede ser por segundos, puede ser por años. En este ejercicio por semanas. Quiere decir que cada nuevo pronóstico, cada nuevo eslabón de la cadena lleva un ciclo que en este caso es semanal. ¿Por qué eso es importante? Porque si los eslabones son semanales y a mí me dicen una fecha en específico, yo tengo que contabilizar cuántos ciclos hay. Si yo estoy tomando ciclos o estoy acostumbrado a tomar ciclos semanales, porque todos los ejercicios, porque todas las asesorías que he hecho son semanales, y en algún momento me llaman y me dicen, en un año, yo creería que por mi rutina semanal lo hago 52 veces, que son las semanas que tiene un año. Y resulta que los ciclos de los que me estaba hablando la persona no eran semanales, sino mensuales. Y entonces no tenía que hacer 52, sino 12. O el ciclo era semestral. Y entonces en vez de hacerlo ni por 52 semanas, ni por 12 meses, eran 2 veces al año porque eran semestrales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los ciclos para ver cuántas veces tengo que repetir o cuántos eslabones lo tengo que desarrollar, ¿ok? En este caso nos dicen que para las terceras y las cuartas semanas. Entonces, si se sabe que el paciente tomado como referencia hoy amaneció en estado crítico. Entonces miren la claridad del ejercicio. Me cuentan un contexto que está basado en la matriz de transición. Me preguntan, ¿qué le va a suceder a un paciente? Un paciente es como si tomara una muestra. Entonces, tomemos como muestra un paciente que hoy está crítico. ¿Qué le pasará a ese paciente? ¿Cuál será su probabilidad? Porque no sé qué le va a pasar al paciente. Pero, ¿cuál será el pronóstico? ¿Cuál será la posibilidad proyectada
para 3 o 4 semanas más adelante. Entonces, la información que está en la tabla que llamamos matriz de transición, yo la puedo expresar de un modo gráfico a través de un gráfico, a través de un diagrama que conocemos como diagrama de transición. La misma información que está en el dibujito es la misma información que está en la tabla. Por ejemplo, un paciente que está en estado serio, al estado siguiente, al paso siguiente, a la semana siguiente, el 40% de las veces sigue serio. Eso lo dice aquí la tabla. Si tomo un paciente serio, al estado siguiente, el 40% de las veces sigue serio. O por ejemplo, un paciente crítico, el 30% de las veces se convierte en un estado serio. Mire, un paciente que inicia en estado crítico, el 30% de las veces termina en estado serio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo interpretar como un origen en mi tabla lo de la izquierda y cada destino, o lo de la derecha, es eso, su destino. Acá lo he representado con un grafiquito y con flechas, donde inicio, donde termino, cabeza y cola de las distintas flechas. Hay ejercicios que nos piden el dibujo, hay otros ejercicios que nos piden la matriz de transición, pero independientemente si lo piden o no, por fórmula, por el manejo matemático, yo necesito la matriz de transición. Este primer ejercicio, muy gentil y voluntariosamente, pues me regaló la matriz de transición, pero si no, yo la construyo, ¿ok? Para acción y efecto de ayudarnos un poquito más, desarrollar un ejercicio de manera más clara, vamos a irnos a Excel, pues para que nuestra explicación nos ayude un poco más. He pegado aquí directamente el mismo ejercicio, vamos a interactuar aquí un poquito con Excel, pero nos vamos a dar cuenta que es el mismo ejercicio que tenía al otro lado. Entonces, como esto es un dibujo, vamos a pasar a una tablita aquí con las celdas de Excel y esto he colocado aquí la matriz de transición. Quiere decir que esto que está señalado aquí, que yo voy a señalar, es lo que voy a llamar matriz de transición. ¿Ok? Esta es nuestra matriz de transición, que es la que vamos a usar para desarrollar nuestra fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues esta que dice aquí, que la probabilidad de un estado futuro, un pronóstico que yo vaya a hacer, es igual a la multiplicación de la probabilidad del estado antes de ese, multiplicado por la matriz de transición. En este ejercicio me piden las probabilidades de la semana 3 y de la semana 4. Pero si hago esta fórmula, para yo calcular la probabilidad de la semana 4, necesito calcular la de la semana 3, que no tengo. Para calcular la probabilidad de la semana 3 necesito calcular la de la semana 2, que no tengo. Para poder calcular la probabilidad de la semana 2 necesito la probabilidad de la semana 1, que no tengo. Pero para poder calcular la probabilidad de la semana 1 necesito la probabilidad del estado anterior, que es la probabilidad inicial, la probabilidad del estado 0, o sea, la probabilidad del hoy. Y el hoy sí se conoce, porque el hoy no está indefinido, el hoy yo lo conozco. Hoy es lunes, o hoy es martes, o hoy es miércoles. Eso lo sabemos con exactitud. Entonces el ejercicio nos da las características y las condiciones del hoy. Recuerden que el médico me dijo, ayúdeme a determinar el pronóstico, la proyección para la semana 3 y 4, sabiendo que hoy el paciente amaneció crítico. Voy a mostrarles para que ustedes lo vean. Determine el pronóstico para las semanas 3 y 4 de un paciente que se ha tomado como una muestra de referencia que hoy amaneció en estado crítico. Eso se sabe, eso se conoce. Si hoy está en estado crítico, yo puedo conocer las probabilidades iniciales, las del hoy. Si el paciente está crítico, no puede estar serio y no puede estar estable, porque él está crítico. Si él está crítico, entonces hoy la probabilidad de estar estable es 0, la probabilidad de estar en estado serio es 0,
porque la probabilidad de estar en estado crítico es del 100%, pero como estoy trabajando con las cifras decimales, pues digo que es 1. Una vez tengo la probabilidad inicial, pues voy a usar la formulita. Como esto es una matriz y esta probabilidad que yo he escrito acá también es una matriz, lo que pasa es que es una matriz de un solo renglón. Recuerden que las matrices se define como un arreglo ordenado en filas y columnas. Primero se dicen las filas y luego las columnas. Las filas son las horizontales, las columnas son las verticales. Quiere decir que en este caso, voy a hacer una aclaración rapidito. Este primer vector, que se le llama así porque solo tiene una fila o una columna, a las matrices que solo tienen o una fila o una columna se le llama vector. Esta matriz en realidad tiene una fila por 3 columnas. Esta es la primera matriz. Pero como yo la voy a multiplicar por una segunda matriz, esta segunda matriz tiene que tener ¿qué tamaño? Si me doy cuenta, esta es de 3 por 3. Resulta, pasa y acontece que cuando yo quiera multiplicar matrices, tiene que cumplirse un precepto del álgebra muy claro. Como tengo una de 3 por 3 y tengo otra de 3 por 3, los números internos, es decir, estos dos 3, tienen que ser iguales. O sea que si yo fuese a multiplicar al contrario, 3 por 3 por 1 por 3, no podría, porque los números internos son distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el álgebra no se cumple la propiedad conmutativa para las matrices. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces, si los números internos, es decir, si la columna de la primera matriz en cantidad es igual a la fila de la segunda matriz, sí se puede desarrollar la operación. Y el resultado, el tamaño de la matriz resultante luego de la multiplicación, corresponde a los números que sobraron. Si los dos números internos son iguales, ya los usé, me queda un 1 y un 3. Quiere decir que la matriz resultante es de 1 por 3. En otras palabras, tiene el mismo tamaño que la primera matriz. Y eso tiene una razón de ser, porque si la matriz respuesta tiene el mismo tamaño que la matriz inicial, pues me va a servir para seguir haciendo el cálculo para el otro evento, para el otro evento, para el otro evento, que en este caso tengo que llegar hasta P sub 4. Entonces, bueno, no siendo más en el momentico, vamos a desarrollar la operación para que ustedes entiendan que aprovechándonos de que tenemos la herramienta de Excel, vamos a desarrollar la multiplicación de matrices pues a través de esta herramienta. ¿Cómo se hace la operación para multiplicar el primer vector o la primera matriz por la matriz de transición? Pues muy fácil. Como quiero que Excel me coloque los resultados aquí donde yo he marcado la primera proyección, la de la primera semana, pues es muy fácil. Señalo los espacios, que en este caso es una matriz de 1 por 3. Me voy aquí a la barra de tareas de funciones y le digo igual. Llamo al comando multiplicación de matrices, que es mmult. Fíjense que aquí aparece escrito mmult devuelve el producto matricial de dos matrices, que es lo que yo quiero hacer, multiplicar dos matrices. Así que le doy doble clic para activar ese comando y la operación me dice, ok, ¿cuál es su primera matriz? Como tengo que multiplicar la probabilidad inicial o el vector inicial, que en este caso es P sub 0, ahora cojo el ratón, el mouse y lo señalo. Como en la fórmula dice punto y coma, pues entonces le doy punto y coma para separar la primera matriz de la segunda matriz. Ahora me vengo y señalo la segunda matriz, que es la matriz de transición, y cojo el mouse y señalo toda la segunda matriz. Solo los números, sin los nombres, porque los nombres solo me sirven para conocer quién es el perteneciente de cada dato. ¿Ok? Termino, cierro el paréntesis y antes, ojo, antes de dar enter,
Si le doy enter solamente, miren lo que voy a hacer, si le doy un enter solamente me salió un solo valor de la matriz. Entonces, para que eso no suceda, hay que desarrollarlo de esta manera. Bueno, voy a repetir. Señalo el lugar donde quiero que me salga el resultado, me vengo a la barra de tareas de funciones y le digo igual, llamo al comando mmult, le doy doble clic, señalo la primera, estoy repitiendo, por eso voy un poquito más rapidito. Voy a colocar el primer vector o la primera matriz, lo señalo, punto y coma, señalo la segunda matriz, cierro el paréntesis y ahora no voy a dar enter, lo que voy a dar es control shift, que es la tecla que está sobre el control, que es una flechita para arriba, las oprimo al tiempo, están en la parte izquierda del teclado, y de manera sostenida junto con el enter, es decir, las tres teclas las voy a dar al mismo tiempo, control shift y enter. Y fíjense ustedes que me ha entregado las tres respuestas para los tres estados la próxima semana. Pero no necesito la próxima semana, es decir, el primer pronóstico. Yo necesito llegar hasta el cuarto pronóstico. Entonces voy a repetir el paso para la segunda semana. ¿Cómo es repetir el segundo paso? ¿O cómo hago el cálculo para la segunda semana? Señalo el lugar donde quiero que Excel me dé la respuesta. Le digo aquí igual. Entonces digo el comando mmult. Señalo el vector inicial. Si para el cálculo del primer pronóstico usé el pronóstico anterior, como ahora voy a calcular es el segundo pronóstico, ¿quién es el pronóstico anterior? Pues P sub 1. Entonces señalo a P sub 1, punto y coma, llamo la segunda matriz, cierro el paréntesis y le doy control shift y enter. Al darle control shift y enter, pues obviamente me dio los resultados que van cambiando. Recuerden que al principio ella va oscilando mucho hasta que se estabilice. Vamos a llegar ya a la tercera semana. Vamos a sacarlo de la misma manera, señalo de esa forma práctica. Le doy igual, llamo el comando mmult, doble clic, la matriz 1, que es el vector inmediatamente anterior, punto y coma, señalo la segunda matriz, que es la matriz de transición, cierro y le doy control shift y enter. Ok, bueno, aquí me dio un porcentaje, vamos a quitarle ese valor porcentual y que nos lo dé como decimal. Denme un segundo, vamos a darle el formato de la celda y que nos lo dé como número. Ok, listo. Y vamos a hacer el último, perdón. Y señalamos, nos vamos acá, le damos el comando igual, mmult, doble clic, la primera matriz que es el vector anterior, punto y coma, la matriz de transición, cerramos y control shift y enter. Ok. Bueno, nos están dando en valores porcentuales que es a la larga lo que queremos. Entonces vamos a convertir todo a valores porcentuales para trabajarlo de esa manera. Y como la pregunta me decía, óigame, en las semanas 3 y 4, ¿cómo será el comportamiento? Yo le puedo decir, como iniciamos con un estado crítico, 100% crítico hoy, dentro de 4 semanas, los críticos solo van a ser el 43%. El resto de los pacientes van a ir mejorando. ¿En qué proporción? El 36% va a pasar a estado serio y el 22% va a estar en estado estable en la semana 4. En la semana 3, el 45% van a estar críticos de ese 100%, el 35% serio y el 20% van a estar estables. De esta manera, fíjense ustedes, utilizamos las cadenas de Markov para poder de alguna manera dar respuesta a una situación estocástica. Los invito entonces pronto a continuar desarrollando ejercicios similares para ganar un poquito más de competencias
en este estado.